hecho y por medio de la acción que el movimiento es real. No obstante, el cinismo investiga o puede investigar. El cinismo es investigación de la naturaleza según una carta pedagógica posterior. O cuando Diógenes prendió una lámpara a la luz del día y dijo, busca un hombre. Ante todo, el enemigo del cinismo son las opiniones. Así se dirigió Diógenes a Crates en una carta pseudo-diogénica reveladora por su cercanía. Cito, has vencido las opiniones más rápidamente de lo que yo esperaba, pero vuelve antes de lo posible, porque aún requieres la práctica de los demás y es arriesgado que te demores. Hasta aquí la cita. Y es que la obra enseña la fortaleza más rápidamente que la palabra. Cito, a uno de sus amigos que se había hecho daño en el cuerpo y imploraba socorro, Diógenes le dijo, bien hecho amigo, porque te esfuerzas en no esforzarte. Hasta aquí la cita. Crates, en una ocasión cosió una piel de corderillo a su manto sin preocuparle nada. Era rudo de aspecto y cuando hacía gimnasia provocaba risas. Él, entonces, alzando las manos, solía decir, sé resuelto, Crates, y mire tus ojos y el resto de tu cuerpo. A esos que se burlan de ti pronto los verás presos de la enfermedad y pereza. Crates, que pasó su vida bromeando y riendo como si estuviera en medio de una fiesta, cito, visitaba las casas que habían sido perturbadas por la discordia o la ira y no las abandonaba hasta que restablecía la concordia en ellas. Aquí la cita, con Crates ya no se temía la aspereza de Diógenes, aconsejaba hacerse a sí mismo como pobreza o bien mejorar las circunstancias. Y las palabras no insuficientes, acudía a los actos. A Zenón, que era tímido frente a los cínicos, Crates, cito, le dio una olla de lentejas para que la llevara por el lado del salón y al verlo avergonzarse y ocultarla, golpeó a ella con el bastón y la rompió. Y cuando él huía con las lentejas chorreándole por las piernas, le dijo Crates, ¿por qué huyes, finicillo, si no te ha pasado nada terrible? Aquí la cita. Crates aconsejaba adaptarse a las circunstancias, del mismo modo que los marineros se adaptan a las mareas y a los vientos. De otro modo se hace desdichado, sin importar lo feliz que puedan parecer las circunstancias. También aconsejaba bañarse con agua fría, a no comer sin fatiga, a vestir rudimentariamente y a dormir en el suelo, con el fin de que nunca estén faltos de baño, comida, abrigo y habitación. El resto de las anécdotas pueden considerarse una muestra de humor, a veces incisivo. El humor forma parte de la parecida cínica. Ejemplarmente cito las siguientes. Con los atenienses, cito, habiendo gritado en cierta ocasión Diógenes, hombres, al congregarse la gente, dio un golpe con el bastón y dijo, yo llamo hombres, no desechos humanos. Con Anaxímenes, cito, cuando se lleva aquel, en una ocasión disertando, Diógenes alzó un arenque, un pescado, y dispersó a los oyentes. Al irritarse, dijo, un arenque de un óvulo ha disuelto la disertación de Anaxímenes. Hasta aquí la cita. Con Platón, cito, pisando los traspices de Platón, en cierta ocasión, en que tenía como invitados a unos amigos de Dionisio, dijo, piso la vana sabiduría de Platón. Y para concluir, hago una síntesis. En suma, el cinismo solo puede ser explicado mediante el desengaño. Con él se aclaran su bienestar, su parecía, su cuidar, su guía natural, su enfrentar las opiniones y su humor. Con esta explicación se revela un cinismo gradual. Al lado del cinismo como desengaño hay grados. Esto es, en el desengaño no hay grados, pero sí en el camino que conduce al desengaño. Los clásicos prefirieron la acción y el discurso, en especial Diógenes y Crates. Hay caminos de menor a mayor intensidad, de menos a más radicalidad, que se adaptan a cada persona y circunstancia. Este sería el legado que tendría para nosotros hoy los cínicos clásicos. Pues cualquier cosa la podemos comentar. Muchas gracias, compañero. Y bueno, fue una ponencia muy interesante. Y bueno, ahora vamos a seguir con nuestra segunda expositora. Ella es Karen Brindis, nació en Morelos y es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de UNAM. Es abogada analista, escritora aficionada. Además, es estudiante de la licenciatura de Letras Clásicas y está interesada en temas de mitología y tragedia griega. Hoy nos expondrá su ponencia bajo el título La lectura de obras clásicas, un rescate de pandemia. Adelante, compañero. Hola, buenas tardes a todos. Pues primeramente quiero agradecer al comité organizador de este coloquio por permitirme pues estar aquí con ustedes charlando sobre este tema. Como bien pues habrán notado, el título de esta ponencia se titula La lectura de los clásicos, un rescate de pandemia. Bueno, y como introducción pues quisiera comentar que efectivamente pues la pandemia nos trajo diversas cuestiones, tanto positivas como negativas. Si bien sabemos que hubo cambios tanto psicológicos, emocionales, políticos, económicos, también nos trajo cosas buenas, ¿no? Nos enseñó a ver el mundo de diferente manera.
comunicarnos, de acercarnos con nuestro entorno. Y pues bueno, justamente una de estas formas de poder conocernos mejor fue la terapia, ¿no? Conocemos que pues no a todos nos funcionan las mismas formas, las mismas cosas, pero encontramos que pues hay diversos tipos de terapias, ¿no? Desde terapias cognitivas, psicoanalíticas, conductuales, pero también existen otras donde son más intrapersonales, ¿no? Donde podemos encontrar la musicoterapia, la tragedia, el drama como una forma justo de sanación y para ayudarnos a nosotros. En este caso, una clase de terapia, que es la que yo quisiera rescatar, es la biblioterapia, ¿no? Es un tipo de terapia pues especial, que como su nombre pues ya lo estarán reconociendo, es una terapia pues a través de los libros, ¿no? Y no solamente el estudio de esto, sino también por extensión de diversos textos, ¿no? Vemos que este tipo de terapia pues es bastante efectiva, ¿no? Y no es algo realmente pues reciente o novedoso, pues a lo largo de la historia ya se ha comprobado que el uso de la lectura como un medio sanador para las personas que llevan un tratamiento clínico funciona, ¿no? Tenemos que desde el siglo XVII, XVIII, no sé, en Europa, en diversos hospitales, por ejemplo, de Francia, de Escocia, de Inglaterra, además de tener pues su tratamiento clínico a los pacientes, también se les daba esta terapia, esta biblioterapia, lo cual pues les resultó bastante benéfico. Otro ejemplo fue que después de la Segunda Guerra Mundial, a todos estos combatientes de guerra, pues una forma de ayudarlos a superar toda esta parte de crisis y darles un poco de sosiego y alivio a su vida fue este tipo de terapias, ¿no? Entonces estamos viendo cómo realmente la lectura enfocada como terapia funciona y sí sirve, ¿no? Y no es algo distinto, no es algo pues novedoso. Podemos entender que pues la medicina para el alma pueden ser muchas, pero una de ellas sin duda puede ser una lectura realmente concentrada, dirigida, porque pues sabemos de los múltiples beneficios que pues nos provoca leer, ¿no? Pero leer de manera consciente, no de manera, obligada o encaminada porque tengo que hacer un ensayo, porque tengo que hacer un comentario literario, no, una manera en la que uno se sienta, reflexiona, lo goza y vive el texto. Yo creo que es algo que si nos pusiéramos a manejarlo, lo veríamos desde otra vista y podríamos disfrutar realmente de los beneficios que tiene, porque de verdad que reduce el estrés, nos da una sensación de bienestar, de placer, de tranquilidad. Y creo que en estos tiempos de pandemia, de tanta zozobra, de tanta inquietud y dolor, nos viene bastante bien el acercarnos a un libro, encontrar un refugio placentero realmente en las letras, ¿no? Yo creo, desde mi particular experiencia, que se puede hacer mucho aprovechando este tipo de nuevos escenarios, ¿no? Porque pues ya lo vimos, las nuevas tecnologías sí tuvieron sus bemoles. Yo sé que a veces no nos podíamos conectar, no podíamos hacer las cosas como hubiésemos querido desde esta proximidad, ¿no? Pero por ejemplo, gracias a las nuevas tecnologías, la gente pudo acercarse más hacia la lectura, ¿no? Tuvo esta posibilidad no solamente de hacerlo de manera individual, sino también colectiva. ¿Por qué? Porque estando en confinamiento podía realizar círculos de lectura con otras personas, compartir esta experiencia y ya no se quedaba en la individualidad, sino que estas personas podían externar y volverse a vincular con su mundo a través de la lectura, cosa que me parece totalmente maravilloso. También fue que en nuestro país subieron los índices considerablemente de lectores en esta pandemia. Subió considerablemente, claro, no como se hubiera esperado en algunos otros lugares europeos, ¿no? Donde hasta el 50% aumentó, pero sí la cantidad de libros que la gente comenzó a leer, pues sí fue bastante considerable en estos últimos años de pandemia. Entonces esto nos deja ver que las personas sí ocupaban su tiempo en otro tipo de actividades para enriquecer el alma y el espíritu, como lo fue la lectura, ¿no? Tristemente lo que más leían pues era revistas, periódicos, y pues entienden, ¿no? Porque el ánimo de estas personas era pues de mantenerse informados, de querer saber acerca de las novedades de la pandemia. No obstante, también hubo personas que se inclinaron hacia otro tipo de literatura, de ficción, y pues en ella también encontraron pues este tipo de, no solamente de entretenimiento, sino hasta inclusive de terapia, ¿no? Entonces es por ello que yo consideraría que
la lectura de manera general en pandemia ayuda. Pero ahora, ¿qué pasa cuando esa lectura es dirigida a obras clásicas, a obras que nos competen a nosotros? Yo creo que aquí el panorama pues se vuelve más enriquecedor, ¿no? Creo que tenemos esta falsa idea quizá que esto debe ser algo muy profundo, algo quizá hasta pesado el estudiar o leer un clásico, entendido como nuestros clásicos, ¿no? Pero realmente esto no tendría por qué ser así. Yo creo que aquí el punto es encontrar realmente el tipo de lectura que es la que nos satisface. Claro que una de las ventajas preciosas que tiene, yo creo que nuestra carrera, es que no se ciñe solamente a un autor, a un tipo, a un tema en específico, ¿no? Que tenemos un catálogo bastante amplio de dónde escoger. Hay diversos tipos de temas, de motivos para poderlos leer. Entonces, no necesariamente tiene que ser algo pesado, algo aburrido, algo totalmente dirigido al análisis, a una crítica, sino de verdad al disfrute, ¿no? Ese es, creo que uno de los puntos del por qué considero que mucha gente considera que esta literatura pues es aburrida, pasada, obsoleta, pero pues creo que no es así, porque como ya me lo dijera Italo Calvino hace muchos años, ¿no? Hay que volver a releer los clásicos, ¿no? Porque cuando tú vuelves a releer un libro, siempre vas a encontrar algo distinto, alguna novedad. Entonces, la ventaja de estos clásicos es que nunca nos terminan de hablar, nunca terminamos de encontrarles cosas, situaciones, y es algo realmente hermoso. Claro, dirigido, consciente y calmado, pero es una experiencia única este acercamiento con los clásicos dirigido de otra manera, ¿no? Entonces es por ello que quisiera a lo mejor invitarlos a que en alguno del momento que tuviésemos tranquilidad, releyéramos una de nuestras obras que por sí ya conocemos, que nos gusta, que hemos trabajado, pero que la abordemos desde otro enfoque, desde otra óptica, ¿no? Que empecemos a disfrutar realmente el contenido de la obra para podernos dar cuenta que, como bien decían los estudiosos, no son realmente tesoros para quien los tiene, para quien los lee. Y pues es ahí donde creo que radica justamente la belleza de leer este tipo de obras, ¿no? Aquí quiero pues traer a colación alguna cita que dijo Mark Twain, ¿no? Que un clásico es aquel que todo el mundo había querido leer, pero que nadie lee. Y pues qué triste, porque deberías de ser lo contrario, ¿no? O sea, deberías de ser clásicos porque todo el mundo los leemos, porque todo el mundo los conocemos y sobre todo porque los admiramos, los respetamos y le damos el valor que realmente tienen, ¿no? Y sin lugar a duda, todos los que estamos aquí pues somos pues ya un poco expertos en este tipo de lecturas, pero aquí la particularidad es qué tipo de lectura es la que realizamos, porque si bien nos aporta, nos enseña, creo que nos dejamos un poco de lado esa parte de disfrutar, de hacerlo parte de nuestra vida diaria, de verlo como una terapia, como una sanación, porque este tipo de textos de verdad pueden resultar realmente sanadores. Se los voy a comentar pues desde mi particular experiencia. En esta época de pandemia, de dolor y de mucha incertidumbre, uno de mis refugios fue precisamente el volverme a encaminar a la lectura de clásicos. Yo agradezco mucho el haber tenido cerca un libro de tragedia griega. Esta tragedia griega que me pudo haber encaminado nuevamente no solamente a darme un nuevo escenario, un nuevo panorama un poco más alentador, sino que me dio además esta nueva pauta para decir, bueno, voy a continuar con el estudio de estos clásicos. Sé que no va a ser difícil, pero a pesar de no haber tenido quizá mucha intención, haber estado con un desgane, esto fue un gran motivo que me sacó adelante y es algo que le agradezco sin duda pues, a la lectura de estas obras. Pues ya bien lo señalaban en la antigüedad, ¿no? Inclusive el teatro, las obras como tal, pueden resultarnos beneficiosos para la salud, ¿no? Porque tenemos que en Atenas, en el 430 a.C., cuando llegó la peste, pues sabemos por los registros que todo fue igual un poco catastrófico, devastador, muertes y demás,
Una de las actividades que nunca paró, que nunca cerró, fue justamente el teatro, ¿no? Por esta necesidad que había de la sociedad, pues de seguir conviviendo, de seguir teniendo esta herramienta de expresión. Y otra cosa muy importante del teatro, ¿no? Que el teatro tenía una conexión además con los templos, con el templo de Asclepios, es decir, no estaban como desvinculados uno con otro, sino que tenían una conexión, porque pues gracias a estos registros arqueológicos se ha podido enlazar que sí tenía una razón de ser y que sí tiene un sentido lógico que esté el teatro al lado de un templo, porque también se entiende que puede tener poderes sanadores y curadores el hecho de poder escuchar este tipo de obras. Claro que años posteriores Hipócrates vino a decir que esto podría ser mera charlatanería si no estaba acompañado de otro tipo de tratamiento. Pero lo importante aquí es que ya se reconoce otro tipo de terapia para la población, o sea, desde la antigüedad, es decir, no es algo pues meramente como novedoso, ¿no? Al igual que pues también lo mencionaba Aristóteles, ¿no? Cuando nos trataba de definir la tragedia como una forma de catarsis, ¿no? Una forma también de ayudarnos a sanar y a purificar el alma, ¿no? A través de una serie de elementos, cuando tú te envuelves o te mimetices igual con la trama, con el personaje, también encuentras beneficios realmente curadores hacia tu persona, ¿no? Es aquí entonces donde podemos rescatar que en efecto la lectura y sobre todo cierto tipo de literatura nos puede ayudar a mejorar, nos puede ayudar a sanar y por qué no inclusive a rescatarnos en estos momentos de angustia y justamente es lo que yo quisiera pues resaltar, ¿no? Releamos nuestros clásicos, releamos nuestros libros, pero encontremos ese amor, ese gusto para realmente poder encontrar todos estos maravillosos beneficios que se han visto a lo largo del tiempo de la literatura. No lo hagamos como un pasatiempo o por una mera obligación, hagámoslo con ese gusto, por ese amor que estamos, con ese mismo pasión por la que estudiamos letras clásicas, hagámoslo nuevamente y estoy completamente segura que no solamente a mí, sino que a varios de ustedes les puede servir esta experiencia igual para ayudarlos a salir adelante, sino de este problema en algún momento de zozobra, de inquietud, pueden acudir a este tipo de terapias y es realmente efectiva. Entonces, cuando leemos esta frase que dice los clásicos, una terapia en pandemia, vemos que no solamente es una frase o el título de un coloquio, es una realidad y lo podemos ver aquí demostrado no solamente el día de hoy, sino a lo largo de muchas experiencias, de muchas vivencias. Entonces, esa es la invitación o lo que yo quisiera aportar el día de hoy. Acercarnos a la lectura de clásicos para darnos esa fuerza que necesitamos, para rescatarnos y no solamente para verlos ahí como clásicos en el olvido. Y pues ya solamente me quedaría cerrar con una frase que dice que la lectura como el amor es la piedra ideal para afinar el alma. Paul Desmond. Gracias. Muchas gracias, compañera. Fue una muy emotiva para todos, creo. Y bueno, sin más que decir, empezamos con el tercer expositor. Él es Jair Baxin, es estudiante de sexto semestre del Colegio de Letras Clásicas. Y él expondrá su ponencia, va a ser un comentario literario al canon de poetisas de Antípatro de Tesalónica. Te escuchamos, Jair. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Primero que nada, quiero agradecer a todos los organizadores y organizadoras de este coloquio por darme la oportunidad de participar en esta mesa. También quiero agradecer a todos mis compañeros y compañeras de Letras Clásicas por estarme acompañando aquí. La verdad, ver sus caritas pues me hace sentir más tranquilo y menos nerviosón. Y bueno, pues al profesor Gabriel Barragán, que no está aquí, le quiero agradecer por haberme ayudado a corregir mi comentario literario. Así pues, comencemos. Para empezar, hay que explicar quién fue Antípatro de Tesalónica. Pues fue un epigramista que vivió entre el año 50 a.C. y los primeros años del siglo I después de Cristo. Sus epigramas
fueron rescatados por Antípatro de Tesalón, por Filipo de Tesalónica en su Guirnalda. Esta obra consiste en una recopilación de epigramas de distintos géneros, y a su vez estos epigramas fueron compuestos por distintos epigramistas. Lo que sabemos de Antípatro es que él mismo se hacía llamar el adulador, y eso tiene sentido porque él en sus epigramas suele alabar la figura de ciertos personajes célebres de la época, como por ejemplo Octavio Augusto, Calpurnio Pisón, que fue con una persona con la que tuvo más relación. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar del epigrama 94, se le suele llamar el canon de poetisas, y bueno, este epigrama es muy chiquito, entonces solamente son 10 versitos. Allá en la pantalla les van a estar proyectando el texto en griego, si no, bueno, se los iré explicando. Dicen los dos primeros versos que fue el monte Icón y la cima macedonia de Pieria los que criaron a estas poetisas de divina voz. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, para empezar, tanto el monte Icón como la cima macedonia de Pieria, que más bien es una alegoría al monte Olimpo, estos dos lugares están muy vinculados con las musas. El monte Helicón pues era su lugar consagrado, donde hacían su arte, y el monte Olimpo, pues en una versión del mito se dice que nacieron pues por ahí cerca de las faldas de este monte, ¿no? El texto dice étrepse, o sea que criaron, educaron, instruyeron. ¿Por medio de qué? Por medio de los himnos. ¿Qué es un himno? Recordemos que es una plegaria cantada, consagrada a los dioses. Entonces de ahí que el poeta, que Antípatro, califica a estas poetisas de mujeres, poetisas de divina voz, theoglosus. Pero a ver, no es que las musas hayan bajado del monte Helicón y le hayan dicho a Safo, a ver, compone un poema para Afrodita. No, por supuesto que no. Los antiguos creían que las musas se le manifestaban a los poetas por medio de la inspiración. Entonces aquí estamos hablando de que las musas inspiraron a estas poetisas para escribir poesía consagrada a los dioses. A partir del tercer verso empieza este enlistado a manera de catálogo, como lo haría Homero y Hesíodo, de estas poetisas. Entonces a mí lo que me parece muy curioso es que el poeta menciona el nombre de la poetisa y lo acompaña con algún epíteto. Bueno, pero no siempre cumple con esto. A veces nada más menciona el puro nombre y ya veremos el por qué recurre a esto. Bien, entonces la primera poetisa en aparecer es Praxila, como aparece en el texto. Y bueno, no nos dice nada, solamente menciona el puro nombre. Y yo creo que cabría decir quién fue esta poetisa. Vivió en el siglo V, era de Sición y escribió tanto himnos como poesía simposiaca, y fue más famosa por hacer poesía simposiaca. Muchos llegaron a la conclusión de que a lo mejor se trataba de una hetaira. Sí, aunque para los tiempos de Antípatro una hetaira nada más era vista como pues, una prostituta. Para los tiempos de Praxila, una hetaira podía ser una mujer de familia que se dedicaba a participar en los simposios. Recordemos que los simposios solamente participaban varones, y en todo caso, pues sí, mujeres que fueran hetairas o mujeres dedicadas a la música. Entonces ya nos habla de que estas hetairas en tiempos de Praxila eran mujeres que participaban en las posturas políticas o en las pláticas políticas dentro de estos simposios. Entonces esto me diría a mí que Praxila pudo haber sido una mujer activa políticamente en Sición. Otros han creído que sí, era una mujer dedicada a la poesía, dedicada a la música, y que su poesía simposiaca las cantaba en los simposios, ¿no? Bueno, la siguiente poetisa en aparecer es Mero de Bizancio, Moiró, como aparece en el texto. Pasa lo mismo, solamente nos menciona pues, el puro nombre.
Y pues hay que explicar quién fue esta poetisa. Vivió entre el siglo IV y III antes de Cristo. Escribió épica, elegía y me parece que un himno a Poseidón. Sin embargo, pues no nos llegó nada, solamente nos llegaron 2 fragmentitos. Y pues lo que yo podría destacar de Mero es que sí, su poesía fue famosa y ella formaba parte de una familia de eruditos y poetas. Es decir, su esposo era el filólogo Andrómaco y su hijo se llamaba Homero de Bizancio, ¿no? Y esto tiene sentido porque, bueno, ella escribió épica, entonces Homero, la Ilíada, la Odisea y toda la cosa, ¿no? Esto me quiere decir a mí que esta poetisa se dedicó a educar o instruir a su hijo en el arte de la poesía, ¿no? Claro, Homero de Bizancio se dedicó a la tragedia, pero pues los encontramos dentro de la poesía, ¿no? Entonces yo les dije al principio que las musas habían inspirado a estos poetas por medio de la inspiración, ¿no? Para escribir así que poesía consagrada a los dioses. A su vez, estas poetisas se dedicaron a instruir o a educar a otros y a otras, ¿no? Entonces este sería el caso de Mero de Bizancio, que se dedicó a educar a su hijo en la poesía. La siguiente poetisa es Ánite. En el texto aparece como Anites toma, los labios de Ánite, pero a mí lo más interesante que bueno, creo que es importante comentar es que Antípatro la califica como la Homero femenina, Thelin Homeron. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, Ánite escribió epigramas funerarios muy al estilo de Homero, diría yo. Recordemos que Homero cantaba o celebraba a los héroes caídos. Recordemos, por ejemplo, ese canto 18 de la Ilíada, donde Aquiles le llora a Patroclo porque pues, ha muerto. Y en el canto 23 de esta obra, pues recordemos que Aquiles le rinde unos juegos atléticos en su honor. Ánite va a hacer lo mismo, sin embargo, ella va a trasladar ese sentir luctuoso al terreno femenino. ¿Qué quiero decir? Que de los 25 epigramas que nos llegaron de Ánite, en algunos se siente ese sentir luctuoso de una mujer que se lamenta, que llora por la muerte de otra mujer. Entonces, por ejemplo, tenemos uno donde está la madre lamentándose la muerte de su hija. Hay otro donde es una chavita llamada Antivia, que es muy guapa y todos en su barrio pues quieren casarse con ella porque está guapísima. Sin embargo, este epigrama nos deja en claro que pues murió joven, murió virgen. Y entonces más o menos de eso trata la poesía de Ánite. Entonces yo por eso creo que aquí Antípatro la califica como la Homero femenina, ¿no? Porque ese sentir luctuoso lo trasladó ya no a los héroes caídos, sino a las mujeres que se lamentan. Y bueno, la siguiente poetisa es para mí la mejor, es Safo de Lesbos, Safo. Y cosa curiosa, el poeta la califica como el esplendor, el verdadero ornamento, cosmon. ¿De quiénes? Lesbiado Neoplocamon, de las lesbias de bellos rizos. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, uno pensaría que a lo mejor me está diciendo Antípatro que Safo era la más guapa de todas las lesbias. No es así, sino que hay que recordar que en la isla de Lesbos había sus mujeres tenían una habilidad poética impresionante, y esto ya nos lo deja muy en claro la misma Safo. Tiene varios epigramas, mejor dicho, varios fragmentos, donde habla justamente de su círculo de discípulas, mujeres que se iban con Safo a instruirse en la poesía y que después se salían de este círculo de poesía y ellas hacían su propia poesía e incluso se volvían rivales de la misma Safo de Lesbos. Tenemos el caso, por ejemplo, de Andrómeda, de Gorgo, de una poetisa llamada Pántenis, que creo que solamente conocemos su nombre, desafortunadamente, otra llamada Melino, que le cantó a Roma, y para el caso de Erina, pero ya veremos más adelante a Erina.
Entonces lo que nos está diciendo aquí en este verso Antípatro es que Safo es la mejor poetisa, al menos de la isla de Lesbos. Yo diría que de Grecia, pero bueno. Y cosa curiosa, después de Safo aparece Erina. Resulta que Erina escribió muy al estilo de Safo, es decir, poesía médica sáfica. También escribió hexámetros, pero yo considero que aquí Antípatro la menciona inmediatamente después por parecerse mucho a Safo de Lesbos. Ella tiene un poema llamado La Rueca, y este poema Erina se lo dedicó a su amiga Baucis. Esta chica pues se casó joven y desafortunadamente a los pocos días de haberse casado pues se muere, y Erina resiente pues esta muerte, ¿no? Entonces le dedica este poema. Es más bien son 300 hexámetros, pero solamente nos llegaron como 30 versos. También en sus epigramas, que nos llegaron pocos también, nos habla justamente de Baucis, y se siente ese sentir luctuoso, igual que Ánite, pero tenemos como antecedente a Safo. Safo en su poesía también suele reflejar esta ausencia de la compañera que ella ama, solo que a mi parecer desde Safo este sentir, esta ausencia no es tanto de que la amada se muera, sino de que pues, se va a vivir a otra ciudad, a otra isla, o que pues no le haya hecho caso, que se haya ido a amar a otra poetisa. Bueno, más o menos por ahí va ese sentir en Safo de Lesbos. Con Erina, pues les aclaro, es más bien este sentir luctuoso, más o menos como Ánite. La siguiente poetisa en aparecer es Telesila, y el poeta la califica como gloriosa, magnífica, agaclea. Y a mi parecer, yo creo que aquí el poeta está remitiéndose, más bien recurriendo a una leyenda que corría por ahí de Telesila, y resulta que los espartanos entran en guerra con los argivos, y los espartanos los derrotan sin ningún problema. Entonces los espartanos supusieron que la ciudad de Argos pues estaría totalmente desprotegida, ya no habría nadie que la defendiera. Y resulta que cuando llegan ante las murallas de la ciudad, esta ciudad está siendo protegida por mujeres, por niños y por ancianos. ¿Y qué creen? Se decía que la misma Telesila los había instado a defender la ciudad contra los espartanos. Entonces los espartanos al ver esto dicen, híjoles, es que si los derrotamos, pues los griegos nos van a decir, ay, ¿cómo se atrevieron los espartanos pues a luchar con personas que no están instruidas en el arte de la guerra? Y dicen los espartanos, ahora imagínense, si nos derrotan, pues vamos a hacer la burla de toda Grecia, ¿no? Entonces lo que hacen, pues se retiran, y esto a Telesila pues le ganó una gloria, un reconocimiento, a tal punto que se le dedicó una estela con su figura. Y me parece muy curiosa esta estela porque se representa la misma Telesila con un casco en la mano y con, me parece que era un libro en la otra mano, y a sus pies más libros. ¿Qué nos quiere decir esto? Que Telesila se ganó la gloria tanto por sus méritos heroicos de defender Argos, como por sus méritos poéticos. Ella era conocida por consagrar su poesía a tanto a Apolo como a Artemis, ¿no? En Argos se adoraban mucho a estos dioses. Luego tenemos a Corina, y me parece muy interesante que el poeta la introduzca con un caise, como si nos estuviera diciendo, como si estuviera de frente a Corina, el mismo Antípatro, y le estuviera diciendo, tú también, Corina, no crees que me he olvidado de ti, tú también formas parte de mi canon de poetisas. Y dice el poeta que ella celebró con cantos, Melpsamenan, el escudo impetuoso, Thurin Aspida, de la diosa Atenais. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, para empezar hay que entender que Corina era una poetisa
dedicada a la lírica monódica. Una de sus características de este género literario era rendirle culto a los dioses locales, es decir, a ciertos dioses determinados que se le rendían culto en ciertas ciudades. Esto nos quiere decir que a lo mejor en Tanagra, de donde era Corina, se le rendía tal vez culto a la diosa Atenea. También me dice que como Corina escribió odas, recordemos que una oda era un canto consagrado a las victorias tanto de atletas como de los héroes. Y recordemos que una de las diosas que pues ahora sí protege a los héroes, pues era la misma Atenea. Claro que, bueno, tenemos el caso, por ejemplo, de Hera con Jasón, o Afrodita con Eneas, ¿no? Pero es Atenea la diosa que con más frecuencia ayuda a los héroes, ¿no? Ya veíamos, por ejemplo, en una ponencia pasada, creo que era de la compañera Rebeca, que es la misma Atenea la que ofrece refugio al mismísimo Odiseo, ¿no? Porque pues está cansado, lo acaba de librar Calipso y pues ha pasado por muchas travesías, ¿no? Es la misma Atenea la que le presta su escudo a Perseo para que vaya y mate a Medusa, ¿no? Entonces, prácticamente lo que nos está diciendo aquí Antípatro es que Corina era una poetisa que se consagró, pues sí, a la diosa Atenea, que resguardaba a los héroes, ¿no? Y de ahí el escudo. Luego tenemos a Gnosis, Gnósida, como aparece en el texto, y la califica como telígloson, es decir, de voz femenina. Estamos hablando de poesía, y recordemos que pues, la poesía en la antigüedad pues, era cantada. Entonces, Celi, de cierta manera, hace alusión al tipo de voz que tenía una poesía al momento de cantar. Por ejemplo, pues, una voz aguda, mientras que la voz del varón pues, era grave. Pero yo considero que más bien este término alude al tipo de poesía que hacía Gnosis. Bueno, para empezar, ella hacía epigramas, y tan solo nos llegaron 12 epigramas de ella. Y es muy curioso que dentro de estos 12 epigramas, en 10, las principales protagonistas son mujeres que se están consagrando a diosas, no a dioses, a diosas. Y la diosa a la que se están consagrando estas mujeres, pues es nada más y nada menos que Afrodita. No está hablando como de temas amorosos, y bueno, incluso Gnosis se considera como amiga de Safo, porque se dedicó justamente a hacer pues poesía amorosa, poesía erótica. Y la que cierra este canon es Mirtis de Antedón, Mirtil, y es considerada como gliquiagea, es decir, de dulce canto, de dulce sonido, literalmente. Se decía que Mirtis, además de dedicarse a escribir poesía, también era una mujer profesional en la música y que tenía un canto pues hermoso, maravilloso. De hecho, ya la misma Corina, que incluso se dice que por cierto Mirtis era maestra de Píndaro y de Corina, la calificó como ligurá, es decir, de canto armonioso, de voz melodiosa. Y este término, el término ligurá, solamente se le atribuía a las sirenas. Entonces, lo que nos quiere aquí dar a entender Antípatro, que Mirtis poseía una voz muy hermosa que se le comparaba con una sirena. Bueno, el siguiente verso dice Antípatro que estas poetisas, todas ellas son artífices, pasas ergátilas. ¿Artífices en qué? En eternas páginas, aenao celidon. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, yo interpreto que estas poetisas inmortalizaron sus versos, poemas, cantos, su sentir a través de la escritura. Y no solo con eso, hubo otros poetas posteriores a ellas
que se encargaron de transmitir sus versos, de citarlas en sus obras. Tenemos, por ejemplo, a un Ateneo, a un Catulo, que pues, recordemos que le pone a su querida Clodia como lesbia, haciendo alusión a Safo. Tenemos al mismo Ovidio, que en sus Heroias nos habla de Safo, a Máximo de Tiro y a muchos otros más poetas que recordaron siempre y con mucho aprecio a estas poetisas. Y finalmente los últimos dos versitos nos hablan sobre el origen de estas poetisas. Pero para empezar, el poeta nos dice que el gran Urano, Megas Uranos, engendró Tequen a 9 musas, Enea musas. Bueno, propiamente se está refiriendo pues a las musas, a esas divinidades que tienen que ver con las artes. Y nos está diciendo que estas musas tienen un origen celestial, divino, y que por lo tanto solamente están pues al servicio de los dioses, o más bien les cantan pues, a los dioses allá en el Olimpo, ¿no? Mientras que, por otro lado, es la diosa Gea, Gaia, la que engendró Tequen a otras 9 musas, Enea Dautaz, o sea, refiriéndose a estas poetisas de las que ya estuvimos hablando. Y al mencionar a la diosa Gea, pues recordemos que es la diosa de la tierra, la diosa madre, pues nos está hablando del origen terrenal, mortal de estas poetisas. Sin embargo, más adelante es el mismo Antípatro que dice que cada una de estas poetisas era la alegría mortal, afitoneufrosina, ¿para quiénes? Para nosotros los mortales, natois. ¿Y eso qué nos quiere decir? Bueno, que a pesar de que estas poetisas fueron mortales, ellas se inmortalizaron de cierta manera a través de las generaciones de todos los mortales, como nosotros que pues hoy en día las seguimos admirando, que disfrutamos de sus versos, que nos identificamos con ellas. Porque, bueno, si ustedes me preguntaran por qué yo hablé de estas poetisas, pues es justamente porque yo me identifico con ellas de cierta forma. Por ejemplo, pues Safo nos habla de temas amorosos, de desamor, ¿no? ¿Y cuántos de aquí pues no hemos pasado por ese tipo de cosas, ¿no? No lo mencioné, pero por ejemplo, Ánite dedica ciertos epigramas a los animales. Igual, es ese sentir luctuoso, animales que pues han muerto, que han partido al otro mundo, ¿no? Y nos habla justamente, por ejemplo, de un gallo, que dice que ya no va a haber nadie que la despierte al amanecer porque este gallo ha muerto, ¿no? Tal vez un zorro o una comadreja se metió y se lo comió. Entonces, yo tuve unos gallos como mascotas, eran 3 de hecho, y eso era cuando estaba yo en la secundaria. Y qué cosa tan impresionante, a las 5 en punto cantaban los 3 gallitos. Pero pues a mi abuelita se le ocurrió pues, hacerlos en mole y dije, ay, ya. Entonces pues, me arrimó el plato de mole y le dije, no, abuelita, yo no voy a comer eso, ¿no? Entonces cuando estaba leyendo estos versos de Ánite, dije, pues me pasó justamente lo mismo que Ánite, o sea, ya no va a haber nadie que me despierte pues a las 5 para irme a la secundaria, ¿no? Y bueno, en ese tipo de cuestiones que yo pues me identifico con estas poetisas, ¿no? Pues creo que es todo de mi parte. Les agradezco por haberme escuchado, la verdad, pues estoy muy feliz de que hayan estado aquí conmigo y pues muchísimas gracias. Espero haber sido digno de hablarles sobre estas poetisas y pues si no, pues seguramente se han de estar retorciendo en su tumba, ¿no? Pues muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, bueno, lo lamento por tus gallos, Jerry. Y bueno, vamos a dar inicio a la ronda de preguntas y comentarios. César y después Piedra. No. Ah. Ay, yo tengo una pregunta muy chistosa. ¿Cómo se llamaban sus gallos? ¿Qué crees que nunca les puse nombre? Justamente porque, bueno, conociendo a mi abuelita dije, no, es que algún día los va pues, a matar, ¿no? Entonces
no les puse nombre porque dije, me voy a encariñar mucho con ellos y toda la cosa, pero aunque no les puse nombre, pues sí me encariñé mucho con ellos, ¿no? Y pues sí me sacaron lágrimas cuando me enteré que nos habían hecho el mole, imagínate, entonces. Pero no tenía nombre. Cecilia, por favor. Yo primero felicidades, fue una mesa muy bonita, me parece que es el mejor adjetivo, se disfrutó y se sintió como un regocijo en el corazón, ¿no? Para Karen, yo no sé, cuando empezó la pandemia, acuérdense, no sé si todos estaban ya en la carrera, en la licenciatura, pero la pandemia empezó, el confinamiento empezó y ya teníamos nosotros varios meses de no asistir a clases por la toma. Entonces, en mi caso, pues la ansiedad estaba así súper disparada, ¿no? Y me acuerdo que en 2019 un profesor argentino que se llama Pablo de Mauret hizo en Twitter uno de Homero 2019 y era leer la Odisea. Y cada semana leíamos un canto. Bueno, hubo muchísima gente así alrededor del mundo, no sé si tú supiste de esa vez, porque era leer el canto de la Odisea y ver cómo cada quien comentaba cualquier cosita. Muchos eran filólogos, otros eran disfrutaban leer la Odisea sin tener una carrera detrás de ellos que les ayudara. Pero se disfrutó muchísimo y recuerdo que fue todo el año, todo el semestre, no me acuerdo, todo el semestre. Pero bueno, fue un tiempo largo en el que poquito a poquito íbamos avanzando con la Ilíada y luego la Odisea, y ahora que viste esta presentación me hizo recordar cómo sí sirve como terapia, ¿no? Muchas felicidades. ¿Alguien más? Por favor. Pues primero felicitar a los tres, me gustaron mucho sus ponencias, creo que son temas muy interesantes para todos. Primero, Karen, a mí me pareció muy cercano lo que estabas diciendo y toda tu reflexión, porque precisamente ayer presenté una ponencia y surgió de esto, de revisar de nuevo los clásicos, de revisar cómo se vivían las enfermedades, y en este revisarlo uno se siente más tranquilo y lo siente más cercano, y podemos ver cómo hay analogías en nuestro mundo, ¿no? Y cómo nos relaja. Yo tengo una pregunta para Yair. Mencionaste los montes, el Helicón y El Olimpo, Monte Olimpo. ¿Cuáles son los términos en griego que utiliza? En el texto, Ajá. ok, bueno, es Helicón para el Helicón. Ajá. Y es el Maquedón Pierias Skópelos, ¿no? Skópelos es como cima, y bueno, eso nos da a entender que está hablando como de un monte o tal vez un volcán, pero bueno, no hay volcanes en Macedonia, entonces por eso en mi traducción lo puse como el monte. Y bueno, Pieria es una ciudad de Macedonia y justamente aquí es donde se encuentra el monte Olimpo, ¿no? Entonces, pues, como dije, es una alegoría al monte Olimpo, y más que nada porque pues se dice que aquí es donde nacieron las musas, ¿no? Que bueno, el Helicón es donde estaban consagradas, pero pues el lugar de nacimiento era el monte Olimpo. En este sentido, perdón que te interrumpa, Sí. Musa y Pieria serían lo mismo. Híjole, no sabría cómo responderte a eso, pero como dije, tanto el monte Helicón como el monte Olimpo pues hacen referencia a las musas. No sé si de otros dioses, bueno, de Apolo tal vez sí, pero cuando nosotros hablamos del monte Helicón o el Olimpo, pues siempre hacemos referencia a las musas, ¿no? Justamente por esta cuestión que te mencionaba, que uno es su lugar de consagración y otro pues su lugar de nacimiento. A lo mejor aquí por cuestiones métricas el poeta no se atrevió a escribir como tal musas, ¿no? Pero pues de cierta manera está refiriéndose a las musas, ¿no? Sobre todo porque lo que comentaba, que en la antigüedad se creía que las musas eran la inspiración de todo poeta, ¿no? Eran esas divinidades que te hacían entrar como en un éxtasis
no sé cómo decirlo, de divinidad, de locura o yo qué sé, para que tú te dedicaras a escribir pues poesía, poemas, ¿no? Pero bueno, no sé si esto te responda a la pregunta que me hiciste, perdón. Yo más bien, o sea, lo vi en ese sentido, ¿no? De que las musas relacionadas con el Helicón y el Monte Olimpo. Entonces, bueno, espero haberte respondido y si no, pues voy a tratar de buscar en sí qué significa Pielia y ya después discutiremos tú y yo, pues si en verdad significa como tal musa o está aludiendo a las musas, ¿no? Pero bueno, recuerda, Pielia pues era una ciudad de Macedonia. Muchas gracias. Sí. Bueno, por cuestión de tiempo ya no podemos seguir con comentarios y preguntas, pero si gustan hacer a nuestros compañeros, pueden hacerlos personalmente. Y les agradezco a todos los presentes, a los expositores, por participar. Y bueno, los invitamos a la séptima mesa que va a empezar en unos momentos. Gracias.